Ahí estamos en directo nuevamente. Vamos a ir con el libro que se llama Trauma y Presencia, y habla todo sobre las constelaciones familiares en relación con el trauma. Hubo y sigue habiendo un cierto efecto de moda en torno al tema trauma, lo mismo que anteriormente en el pasado sucedió con el psicoanálisis, la genética, la física cuántica, ¿no? Términos como resiliencia o mindfulness. Suele suceder que cuando una nueva comprensión se introduce muy rápidamente en la cultura, todo el mundo se apropia de ese término y se disuelve su significado. Entonces la palabra trauma hoy en día está en boca de todos y parece ser como que está teniendo un uso un poco exagerado de la misma, y también se está banalizando. Sin embargo, este fenómeno es simultáneamente la manifestación de que una nueva comprensión es útil y acorde con la época en la que está surgiendo este término trauma. Se puede nombrar y explicar algo que antes no tenía un nombre y que al mismo tiempo es el responsable de las heridas más profundas del alma humana. Solo entonces pueden aparecer posibilidades de un tratamiento exitoso. Podemos diferenciar 3 dimensiones del trauma, aunque con frecuencia están entretejidas. Por un lado está el trauma personal, por otro lado el trauma familiar o transgeneracional, que describe el fenómeno por el cual sucesos desbordantes que otros miembros de una familia en su momento no pudieron procesar, se perciben aún como secuelas. O sea, todo eso que no fue procesado está activo como un eco en los descendientes. De manera más extensa y amplia, el término trauma social también describe una doble dimensión suprapersonal, porque hay grupos más grandes o la totalidad de una sociedad puede sufrir sucesos traumáticos que repercuten en el destino colectivo, a la vez que marcan el destino individual de sus miembros. Una peculiaridad del trauma es que con frecuencia lo evitamos o incluso lo negamos. Es difícil encontrarse con el dolor y mirar a los ojos a este dolor. Es algo que afecta tanto al plano personal como al familiar o social. Nadie quiere ir al encuentro de su dolor y enfrentarlo. Un ejemplo elocuente de esto, ¿no?, es el silencio que predomina en muchos países donde hubo un trauma social. Pero, ¿qué es en realidad el trauma personal? Como consecuencia de, por ejemplo, las guerras, ¿no?, que se han vivido. Surgen trabajos, ¿no?, que hicieron los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, una comprensión acerca del trauma, ¿no? Por ejemplo, Pierre Janet formuló una definición del trauma que dice: es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, inevitable, que sobrepasa los mecanismos de manejo de la persona. Cuando las personas se sienten demasiado desbordadas por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. El terror se convierte en una fobia a la memoria que impide la integración del acontecimiento traumático y fragmenta los recuerdos traumáticos, apartándolos de la conciencia ordinaria, dejándolos organizados en percepciones visuales, preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales. Esta definición de trauma corresponde en esencia a la definición actual según el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Dependiendo de las consecuencias que tenga para la persona afectada, se habla allí de síndrome de estrés postraumático y tiene las siguientes características. 1. Memorias o intrusiones que vuelven de manera espontánea y abrumadora
y que toman la forma de intrusiones, o sea, como flashbacks, pesadillas o viajes mentales en torno a lo sucedido. 2. Evitación consciente o inconsciente de cosas, situaciones, temas o incluso sensaciones que hacen revivir el trauma y que podrían provocar esos recuerdos tormentosos. Y 3. Hiperactivación corporal, como miedo extremo, zozobra, hipervigilancia, ansiedad, sobresalto. Se habla de estrés postraumático cuando la calidad de vida se puede mantener a un nivel aceptable y la vida diaria puede seguir su curso. Pero cuando los síntomas interfieren en todos los aspectos de la vida cotidiana de la persona afectada y se hace difícil mantener el equilibrio emocional con una autoestima fuertemente deteriorada y frente a una avalancha de recuerdos arrolladora, se habla entonces de un trastorno de estrés postraumático. El psiquiatra americano Bessel van der Kolk va un paso más allá y sostiene al respecto lo siguiente. Muchos de mis colegas piensan que los flashbacks, el nivel de excitación y el eludir, constituyen la esencia de lo que le sucede a las personas traumatizadas. Yo pienso que no entienden el tema correctamente, pues para la mayoría de las personas el trauma se transforma en un estilo de vida. Así que el que alguien esté traumatizado o no lo esté, se determina entonces por las secuelas que los sucesos hayan dejado en su vida presente y no por los sucesos como tales. Ahora vamos a situar este asunto del trauma dentro de las constelaciones. Este tema, ¿no?, de las constelaciones es un método, ya sabemos, excelente para comprender y sanar las dinámicas que se presentan en las relaciones interpersonales, principalmente dentro de la familia, y lo mismo para las relaciones que se dan en la estructura psíquica interna de una persona. El trabajo con constelaciones tiene la virtud de hacer evidentes las interacciones entre los elementos de cualquier sistema a través de la visualización que se da en las constelaciones. La persona puede recibir impulsos útiles para justamente poder integrar todo esto que le sucedió. En una constelación se muestran relaciones y tienen lugar encuentros, primero aquello de la persona afectada consigo mismo y con su trauma, así como con los miembros del sistema familiar, y luego los que se dan entre el cliente y el terapeuta, y finalmente los del terapeuta con su propia historia y además con el dolor del mundo. Hay un traumatólogo infantil americano llamado Bruce Perry que dice: un trauma y la reacción a él no se pueden comprender fuera del contexto de las relaciones humanas, ya que las personas, que hayan sobrevivido a un terremoto o que hayan sido abusadas sexualmente repetidas veces, lo que importa es cómo esas experiencias influyen en sus relaciones, con las personas que aman, consigo mismos y con el mundo. Como consecuencia de ello, en la sanación del abandono y de un trauma se trata también de relaciones, es decir, de la recuperación de la confianza, de recuperar el optimismo y del regreso a un sentimiento de seguridad y de reconexión con el amor. Por lo regular, una mejoría o sanación definitiva del trauma personal se consigue solo en el contexto del apoyo continuo de terapeutas con amplia experiencia y conocimiento. En este sentido, se puede considerar el trabajo de constelaciones como uno de los métodos complementarios más útiles. No obstante, no es un procedimiento psicoterapéutico que acompaña al cliente durante un cierto periodo de tiempo, sino un método terapéutico para intervenciones puntuales u ocasionales que puede contribuir al proceso de sanación de un trauma personal, mas no puede pretender conseguirlo por sí solo. Y aún esto solo se consigue cuando aquel que lleva la constelación tiene experiencia suficiente y se requieren conocimientos especiales en psicotraumatología, así como una metodología propia de tratamiento durante el proceso de la constelación para poder ayudar de manera efectiva a una persona traumatizada.
cosas son necesarias para evitar que el cliente vuelva a traumatizarse, lo que incluso justamente puede suceder cuando el terapeuta aplica sus métodos convencionales, y por otro lado puede contribuir a que las heridas de la persona puedan ir sanando. De esto es de lo que vamos a hablar. La mayoría de los problemas que tenemos están relacionados con historias pasadas, ya sea con las propias o las de otros, las cuales tienen un eco en nosotros y por ello nos afectan. Las historias traumáticas son un mundo interno lleno de sentimientos e imágenes congeladas que nos hacen permanecer anclados en el pasado. Santo Tomás de Aquino dijo: el primer efecto del amor es la fusión. Conseguir amorosamente que nuestros recuerdos traumáticos se fundan nos hace más libres para el presente. Y esto es de lo que vamos a hablar. Es decir, necesitamos menos historias y más presencia para poder vivir plenamente. ¿Qué es la presencia? Es por lo regular un lugar seguro, a no ser que las circunstancias de vida actuales sean peligrosas y una amenaza para uno. Cuando nos aventuramos a un viaje de descubrimiento terapéutico, a través de los a menudo dolorosos o confusos sucesos del pasado, la presencia es como un hilo de Ariadna que nos va a sacar seguros del laberinto de los recuerdos. Pues hay algo obvio: el pasado ya pasó. Por supuesto, no podemos simplemente borrar los capítulos dolorosos de nuestra biografía personal, porque ellos forman parte del camino, y evitarlos o ignorarlos nos amarra al pasado. Lo más importante para conseguir la paz con el pasado es salvarnos a nosotros mismos de la situación de antaño y llevarnos en el corazón al presente. Es decir, hay que mirar a la cara al pasado, exponerse a él con los ojos bien abiertos y con el corazón dispuesto a sentir hasta que se le pueda aceptar y que se le pueda dejar tal y como fue. Solo de esta manera se termina realmente y uno queda libre para vivir vitalmente y plenamente en el presente. Lo pasado ya sucedió y nada ni nadie lo puede deshacer o cambiarlo. Walter Benjamin escribió lo siguiente sobre un cuadro de Paul Klee que se llama el Angelus Novus. Dice así: se ve en él a un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas extendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado, en lo que para nosotros no es otra cosa que una cadena de acontecimientos. Él no ve más que una catástrofe que acumula sin cesar escombros sobre las ruinas y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y componerlo despedazado, pero una tormenta desciende del paraíso, se arremolina y queda atrapada entre sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede ya desplegar sus alas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve la espada, mientras el cúmulo de ruinas se eleva ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. Ese ángel de la historia no tiene un hilo de Ariadna que lo salve en el presente, pues él no conoce ninguna presencia. Su mirada ha quedado atrapada sin remedio en el pasado. Sin embargo, esta historia también nos muestra que la vida nos empuja sin parar hacia adelante, como una tempestad ininterrumpida. La vida nos lleva hacia lo nuevo. ¿Somos conscientes de eso nuevo? ¿De eso que es una y otra vez nuevo? No hay un día que sea como otro, cada uno es único. Aquí queda claro lo que significa presencia.
Vivimos la vida de manera rutinaria, como una cotidianidad que se repite. Si es así, entonces nuestro presente se convierte en la simple prolongación del pasado, como en el caso del ángel de la historia. La mirada propia se encuentra dirigida hacia atrás. No nos percatamos del futuro. Estar presente significa experimentar verdaderamente la vida, pues el presente es el único lugar en el que estamos realmente vivos. Aquí y ahora ocurre la vida, y ella juega con nosotros. Cuando uno toma conciencia del fluir presente de su vida, entonces también se da cuenta de que no tiene ninguna influencia sobre el curso de la misma. No se puede dar forma al cauce, solo se puede fluir con el curso de las cosas, que de meandro a meandro nos llegan sin parar. Por esta razón, la presencia y la incertidumbre van de la mano. Yo elijo cómo quiero vivir. No es más que una ilusión humana que nos produce un sentimiento tranquilizador de seguridad, pues da la apariencia de control. En realidad es la vida la que nos vive. Cada momento es incierto. Yo sé que no sé nada. Precisamente en la terapia, un factor esencial para la sanación es que el cliente se confíe el proceso y renuncie al control. Como dice Wolfgang Giegerich, realizar una terapia puede significar aprender a nadar en el agua, soltar y entregarse al proceso terapéutico como un movimiento objetivo, aparentemente autónomo. Esto implica olvidarse de sí mismo y de todos los deseos conscientes y permitirle al proceso, a ese elemento inestable e impredecible, convertirse en piso y también en tempestad. La tempestad que lleva por la fuerza a la psique hacia donde ella, la tempestad, quiera. Que por supuesto no es suficiente con que únicamente el paciente comience a nadar. El terapeuta tiene también que hacerlo, si él tiene incluso que ofrecer una atmósfera y una actitud que inviten a sumergirse en el baño. A ambas cosas, la presencia y la incertidumbre que le acompaña, son los principios elementales de cualquier terapia profunda. Cada persona es un mundo único, complejo. Entonces el terapeuta, si soporta la incertidumbre, está simplemente presente en el contacto con su cliente. Entonces está abierto a acompañarlo en el viaje al interior de la realidad y va a aprender más de él que lo que la literatura especializada haya podido pronosticarle. Y si el cliente se confía al proceso, inevitablemente se le mostrará lo esencial con lo que tiene que encontrarse. Estar presente y abierto, sin resistencia. Uno percibe los impulsos y las señales de hacia dónde va el viaje y no desperdicia esfuerzos en el intento de detener el curso, de agilizarlo. En lugar de ello, uno consigue unir sus fuerzas con la dirección presente del flujo de su vida. A través de ello se entra en consonancia con la propia vida. Nuestra frecuente insistencia en aferrarnos a ideas o intenciones obsoletas solo produce sufrimiento. Si quieres hacer reír a Dios, contale tus planes. El poeta medieval español Jorge Manrique escribió: nuestra vida son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Finalmente viene el mar a nuestro encuentro, la presencia definitiva en la que nos diluimos. Liberados de esta manera alcanzamos la plenitud. Se habla de un trauma pre y perinatal, ¿no? Y a veces se ignora este trauma por la simple razón que pasó totalmente desapercibido. No es ni conocido ni reconocido. Durante mucho tiempo se mantuvo la creencia de que el bebé neonato no siente y que no existen memorias de esta temprana edad.
y hasta un periodo relativamente reciente se practicaba cirugía sin anestesia en los recién nacidos, negando que fueran sensibles al dolor. Ahora se sabe que tanto en el nacimiento y en el periodo postparto, como en su estancia intrauterina, el bebé sí siente, aprende y memoriza. Se ha comprobado que sus vivencias dejan huellas profundas en el futuro adulto y también pueden ser traumáticas. A través del reversing, ¿no?, se puede ver que las memorias de las vivencias pre y perinatales dejan constancia de que sucede así, ¿no? También en las constelaciones vemos también que esto es así. Ahora vamos a hablar de algo que nos está mostrando este trauma pre y perinatal, sus fuentes posibles, sus huellas, la forma de abordarlo a nivel terapéutico. Utilizaremos aquí la palabra bebé tanto para referirnos al bebé después de nacer como al bebé no nato. Bien. ¿Cuáles son las causas de trauma en el periodo pre y perinatal, ¿no? ¿Quién está por ahí? Andrés. Hola Andrés, bienvenido. Ahora vamos a ver cuáles son las causas ya del trauma que se vive en este periodo. ¿Y quién tiene el papel clave en el trauma antes de nacer? La madre. ¿Por qué? Porque nosotros nos gestamos dentro de ese útero, así que lo que siente la madre lo siente el bebé. El estado emocional de la madre es como que le da al feto un envoltorio bioquímico. Esto implica que la madre misma puede ser fuente de trauma para el bebé, porque lo que la afecta a ella afecta al bebé. Por lo tanto, un primer factor de traumatización del bebé son las circunstancias y el entorno en el que vive la madre. Violencia, abusos, falta de apoyo del padre, una relación conflictiva con él, muertes, enfermedades o accidentes que afectan a seres queridos durante el embarazo. Tales circunstancias son, por supuesto, fuentes de estrés y dolor para la madre, pero también lo son para el bebé. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? De una mujer de 45 años que ha tenido toda su vida una relación difícil con su madre y ha sido incapaz de comprometerse en las relaciones íntimas. Ella siente desde siempre una tristeza y una rabia profunda. Cuando esa mujer estaba en el vientre de su madre, a los 2 meses de embarazo, el hermano de su madre muere trágicamente. Al configurar la etapa de gestación en una constelación familiar, vemos a la representante de la madre embarazada dar vueltas, lejos del bebé, y mostrar un intenso dolor. Mientras tanto, la representante de esta señora, que era la bebé, estaba encogida y tensa y expresaba su soledad, su dolor y su enfado porque nadie la veía. Más adelante, mientras toda la constelación giraba alrededor de la madre, la representante de la señora, que era estado bebé, dice: siento agobio, nadie me escucha. Bien. Entonces, un segundo factor importante de traumatización es, por supuesto, el rechazo del embarazo por parte de la madre, más aún si hay pensamientos o intentos de aborto. Al crecer en un entorno que lo rechaza, el bebé siente que no tendría que estar aquí y su propia existencia será un motivo de profunda ansiedad, baja autoestima, vergüenza, culpa, y actitudes violentas o autodestructivas podrán desarrollarse como consecuencia de su vida. En las constelaciones vemos, en este caso, cómo se manifiestan en el representante del bebé inútero los síntomas del trauma, a veces con gran intensidad: angustia, terror, paralización, fuerte llanto.
Puede haber también una ambivalencia en la madre, es decir, un rechazo o una desconexión parcial causada por un conflicto interno del tipo quiero, no quiero o quiero, no puedo. Supone para la madre un alto factor de estrés, lo cual afecta de distintas maneras al bebé. Esta división puede generar además para su hijo una gran inseguridad y confusión existencial. O sea que el rechazo, la ambivalencia ante el embarazo puede deberse a circunstancias y al entorno, pero también a los propios miedos y traumas de la madre. A veces se trata de un trauma relativamente reciente, como un aborto anterior o la muerte de otro hijo. Otras veces es mucho más antiguo. La madre sufrió una pérdida importante cuando era pequeña, o fue abandonada, o su propia madre falleció al dar a luz a otro hermano, etc. En las constelaciones, un indicio frecuente de que un trauma precoz afecta a la madre es que su representante, a través del lenguaje corporal, parece hacerse pequeña, y al preguntarle nos confirma que ella ya no se siente como una adulta, sino como una niña o un bebé. Al reactivarse en ella un trauma, la madre, de forma temporal, prolongada o permanente, se distancia emocionalmente del bebé. Este se siente solo, abandonado, rechazado, pero al mismo tiempo incorpora el dolor de la madre, su tristeza, rabia, culpa, enfado, etc. Estos sentimientos se graban en él y los va a cargar en el futuro sin tener conciencia de dónde vinieron. Y estará inmerso en una gran confusión sobre sus emociones, su identidad. En las constelaciones se evidencian a menudo tales enredos traumáticos, ¿no? Los bebés atrapados en traumas de su madre o incluso a través de ella en traumas de sus abuelos. Ya sea a raíz de las circunstancias en las que se encuentra ella, de su rechazo, de su ambivalencia ante el embarazo, y o de sus traumas antiguos, el estado emocional de la madre, con su posible distanciamiento afectivo, es un factor mayor de traumatización del bebé porque implica además una alteración del proceso de vinculación madre-bebé. La vinculación madre-bebé es un punto clave para el desarrollo de la confianza del niño, de su vida afectiva, de su capacidad de relacionarse, y estas podrán quedar gravemente afectadas en este caso. Hay un neurólogo y psiquiatra que se llama Cyrul Nick, que explica cómo para el bebé separado de su madre al nacer, por ejemplo, el aislamiento sensorial y la pérdida del nicho afectivo que ella representa crean un estado de pánico. Los lóbulos prefrontales dejan de ser estimulados. La amígdala, base de procesamiento de las emociones, se sobrecarga y la menor información se convierte en alerta intensa. La privación sensorial precoz genera así una vulnerabilidad neuroemocional. Para el cerebro, el mundo y los demás serán una amenaza potencial y el menor evento podrá ser vivido fácilmente como un trauma. Pero la vinculación madre-bebé puede quedar ya profundamente alterada en el útero y la experiencia traumática de separación y abandono puede ser vivida por el bebé desde el inicio de la gestación. Además, el rechazo o el distanciamiento afectivo de la madre inducen también la desconexión e incluso el rechazo del bebé, una solución de supervivencia que, como dice Drowot, tiene importantes consecuencias, ya que si la madre para el feto representa el mundo, el otro, la vida, al desconectarse de ella, es del mundo del que se va a desligar. Se observa esta desconexión entre la madre y el bebé en las constelaciones cuando ponemos un representante para el bebé en útero y un representante para la madre embarazada, y vemos a menudo cómo ella mira hacia otro lado
o mantiene los ojos cerrados, o busca su lugar sin encontrarlo. A veces quiere irse o se siente incómoda, incapaz, no se sostiene. Por su lado, el representante del bebé suele sentirse solo, abandonado, paralizado. No entiende por qué la madre no lo mira, y esto le genera enfado. Bien, luego de esto, obviamente, ¿qué viene? El nacimiento. O sea, ya aparte de este trauma que el niño vive, tenemos el asunto del nacimiento. A ver, denme un segundito. Entonces, ¿qué pasa? Este momento, ¿no?, trascendental de la vida humana, de la vida intrauterina a la vida fuera del útero, es una experiencia de cambio muy importante. La experiencia de nacer es el origen de muchos de nuestros patrones y creencias inconscientes. Además, distintas circunstancias pueden hacer del nacimiento un trauma. Complicaciones como la vuelta del cordón, el riesgo de muerte del bebé, de la mamá, de ambos, un nacimiento prematuro en incubadora, la retención en el canal, el nacimiento por forceps, cesárea, anestesia total de la madre, etcétera, etcétera, pueden hacer que este momento sea vivido con dolor, pánico, miedo a ser destruido y a morir, desamparo, etcétera, dejando en la psique una impronta profunda. Por ejemplo, en un parto complicado y largo, donde el bebé tiene que luchar mucho por salir, se podrá grabar en él un programa de supervivencia basado en la creencia: si no lucho, me muero. En el caso de un nacimiento con forceps, podrá concluir que ayuda equivale a manipulación y dolor. Tener desconfianza hacia toda forma de apoyo en las relaciones de adulto y decidir es mejor hacerlo todo solo. Por otro lado, cuando hay complicaciones en el parto, ya hubo probablemente estrés y traumatización en la fase prenatal. En este caso, las circunstancias del nacimiento son percibidas por el bebé desde la vulnerabilidad adquirida en esa traumatización anterior. El trauma del nacimiento y el trauma prenatal tienden así a reforzarse mutuamente. Además del estado emocional de la madre, del nacimiento, como fuentes traumáticas, existe para el bebé algunos otros factores importantes de trauma. Uno de ellos es la pérdida de un gemelo. Cuando un bebé ha sido acompañado por otro durante su estancia intrauterina, la pérdida de su gemelo, sea durante la gestación o después, representa un trauma profundo. Suele manifestarse con intensas emociones. Para muchas personas se trata de una circunstancia ignorada, ya que a menudo la pérdida tuvo lugar durante la gestación, sin dejar rastro y sin que la madre lo supiera. Diversas intervenciones médicas agresivas o invasivas para el bebé constituyen otro factor posible de traumatización, sobre todo en el nacimiento y en el periodo postparto, como los forceps, las ventosas, la cesárea, el corte precipitado de cordón umbilical, la separación inmediata, manipulaciones, intervenciones quirúrgicas, inyecciones, incluso algunas pruebas durante la gestación. Por ejemplo, esto que se hace en la amiosíntesis para evaluar cómo va a ser el bebé, ¿no? Son prácticas agresivas. Bien. ¿Cuáles pueden ser los efectos de proceder de un banco de semen, ¿no?, en el caso de los embarazos asistidos, ¿no?, in vitro y todo esto, o de haber sido cultivado in vitro en los primeros días, o de ser un embrión congelado en espera de ser transferido, o de crecer en un vientre de alquiler? Aunque no haya todavía suficiente incidencia de casos para plantear conclusiones, es probable desde nuestra experiencia que estas intervenciones dejan secuelas profundas
y sus consecuencias irán sin duda apareciendo cada día más en el campo terapéutico. Bien. Entonces, estas vivencias traumáticas en este periodo pre y perinatal, sobre todo cuando son reforzadas por otras experiencias, tienen un impacto después en toda nuestra vida. Llevan al bebé a grabar conclusiones, congelando una determinada mirada sobre sí mismo, sobre los otros y sobre la vida, y moldean de una determinada manera sus pautas emocionales. También lo llevan al precio de una disociación, a desarrollar un yo superviviente con estrategias y patrones de supervivencia, al mismo tiempo que aísla y reprime sensaciones dolorosas, que podrán luego buscar salida a través de síntomas físicos o enfermedades. Por otra parte, desde la compulsión a la repetición como otro efecto del trauma, la persona tenderá a repetir actos, pensamientos y situaciones, recreando las experiencias que han dejado su impacto en él. Y así el trauma pre y perinatal seguirá manifestándose en el niño y el adulto a través de síntomas, somatizaciones, creencias, patrones emocionales y repetición de ciertos hechos o dinámicas. ¿Qué síntomas podemos detectar, ¿no?, en los traumas pre y perinatales, ¿no? Como todos sabemos, el cuerpo, nuestro cuerpo, ¿no?, es un archivo de todas nuestras memorias. Y cuando el bebé tuvo vivencias traumáticas, esas memorias suelen aflorar a través de distintos síntomas. Lo podemos observar tanto en la persona que constela, como en la postura, los movimientos, las sensaciones corporales. Por ejemplo, particularmente el del bebé: palpitaciones, temblores, sudor, sensación de ahogo, inestabilidad, impulso a esconderse, desaparecer, debilidad, confusión, mareo, congelación, posición encogida en el suelo, miedo, angustia, llanto. El mecanismo este famoso de disociación y negación es otra huella del trauma que se puede observar. Aparece a menudo en la actuación de una parte protectora o superviviente que intenta proteger al bebé o al adulto, impidiéndole el contacto con el dolor del trauma. Por ejemplo, en el caso de una constelación de una mujer de 50 años que sentía que ella era autosuficiente y quería soltar esta sensación de ser autosuficiente. Ella contaba que había pasado su vida corriendo, como huyendo de algo, y dice: corrí tanto que no me permití vivir. Cuenta que cuando su madre estaba embarazada, los abuelos maternos se habían separado y el abuelo vino un día a casa amenazando de muerte a la abuela con una pistola. La madre, esta mujer, se metió en el medio diciéndole a su padre que la matara a ella, y eso hizo que él lo dejara y se fuera. Entonces ella dice: yo salvé a mi abuela, dice la mujer. Entonces, cuando empieza la constelación, el representante que ella había escogido para su patrón de autosuficiencia dice: yo puedo con el mundo y puedo con todo. Luego tiene debilidad en las piernas y las siente disociadas del tronco. Otro representante, el que la mujer había escogido para este patrón de correr y huir de algo, sentía escalofríos, rabia y movimientos en los pies. Entonces, cuando se configura el momento de la amenaza de muerte, aquella circunstancia siendo desconocida por los participantes y los representantes, con una representante para el bebé y una para la madre, la representante del bebé dice: me veo muriendo. Y el representante del patrón de correr y sentir rabia e impotencia
Se da golpes en las piernas para relajarlas. La mujer no puede mirar y siente como si se fuera a desmayar. Sacamos un representante para el miedo que se está manifestando tanto en ella como en el bebé. Cuando éste entra, el bebé se va a refugiar hacia el representante del patrón de correr y lo toma de las manos. El representante del miedo quiere acercarse a la mujer y el representante de la autosuficiencia se interpone entonces con firmeza. A raíz de un trauma pre y perinatal, diversas conclusiones se anclan en la psique del bebé. Generan creencias como por ejemplo, soy un estorbo, no importa, no puedo confiar en nadie, hay algo malo en mí, y patrones de comportamiento asociados a ella. En las constelaciones podemos evidenciar estas creencias. Surgen a menudo de forma inconsciente en el propio lenguaje de la persona que constela, como en el caso de una mujer que había sido rechazada por su madre en el embarazo y apenas se sentó para constelar dijo, no tengo derecho de estar aquí, explicando que en su caso no había suficiente drama para ocupar espacio en el taller. La fuerza que sostiene las conclusiones derivadas del trauma provienen del impacto del shock traumático y de las potentes cargas emocionales asociadas a ese impacto, ¿no? Entonces, dentro de las emociones que suelen manifestarse en una constelación cuando hubo un trauma, aparece la tristeza, el dolor, el enfado, la rabia y el miedo. También destacan la culpa y la vergüenza, indicadores típicos de la autoestima vulnerada de una persona traumatizada. Lo que observamos es que cuando estas emociones son reconocidas y acogidas, los representantes de los patrones y creencias en la constelación pierden fuerza o se transforman. Por otra parte, una de las huellas más importantes del trauma pre y perinatal es el anclaje en el miedo y en la desconfianza, como actitud básica hacia la vida y hacia uno mismo. Para el bebé traumatizado, el mundo y los demás se convierten en una amenaza potencial. Esta percepción se consolida como creencia y genera una actitud que permanecerá en el adulto a través de distintos patrones relacionales que incluso pueden llegar a ser trastornos. En las constelaciones vemos cómo el bebé traumatizado muestra muy a menudo desconfianza y enfado hacia la madre, hacia los demás y hacia su propio adulto, por quien se siente muchas veces abandonado. Bien. Al mismo tiempo que el trauma deja huellas, estas mismas son hilos que pueden conducir de vuelta a la fuente del trauma. Desde un punto de vista terapéutico tienen esa función. Son la forma como la psique sigue buscando solución y son un camino hacia el reconocimiento del trauma y su sanación. El bebé traumatizado, como si fuera un pulgarcito, se encuentra perdido en lo profundo del bosque de la psique, donde el adulto lo dejó abandonado. Su forma de manifestarse para ser rescatado es a través de las huellas que ha sembrado. Vieron que pulgarcito deja las miguitas de pan. Bueno, por lo tanto, una de nuestras funciones como terapeutas es acompañar a la persona en búsqueda de ayuda, siguiendo el hilo de esas huellas. En las constelaciones vemos más de una vez cómo el representante de alguna creencia, de un patrón de conducta o de un síntoma, nos puede traer de vuelta al trauma del bebé, como en el siguiente ejemplo. Esta es una chica que dice haber tenido desde siempre la necesidad de protegerse. En su vida se siente bloqueada, tiene ansiedad, muchos miedos, y cuando le preguntamos su intención para constelar, ella dice, quiero sentirme libre. Sabemos que en su concepción, su padre forzó a su madre
y que durante el embarazo le pegaba con frecuencia. Se pone al inicio de la constelación un representante para su patrón de protegerse y otro para su deseo de sentirse libre. El representante del patrón de protegerse se acurruca en posición fetal, expresando pánico, y el representante del deseo de sentirse libre dice: me angustia, es como una tortura, no quiero ver. A Paula, que era la chica, ¿no?, le sudan las manos y le late con fuerza el corazón. Toma conciencia de que detrás de su patrón de protegerse está el miedo y el dolor del bebé que ella fue, y que detrás de su intención de sentirse libre se encuentra el deseo de escapar del dolor. Más adelante, la constelación le permite a la chica acoger y abrazar al bebé y a sus sentimientos de pánico y dolor. Ella también podrá agradecer e integrar la parte de ella que quería protegerse y la parte de ella que quería ser libre. Cuando se termina la constelación, la chica se siente protegida y libre, centrada, tranquila y relajada. Sentir protección y seguridad, ser acogido, reconocido, comprendido, ser parte de, ser amado, son necesidades básicas de un bebé, que seguramente cuando hay un trauma no fueron atendidas. Esto dejó heridas profundas que solo ahora nosotros como adultos podemos abrazar y sanar. Pero el trauma genera desconexión, distancia y desconfianza entre el yo adulto y el bebé o el niño interno herido. En este caso el bebé, porque estamos hablando de lo pre y perinatal, ¿no? De la misma forma que se habla del vínculo de amor interrumpido entre el niño y la madre, podemos hablar del vínculo de amor interrumpido entre el adulto y su bebé herido. Por ello es necesario crear un vínculo de confianza entre el bebé interior y el yo adulto. Una relación donde este bebé se sienta acogido amorosamente e incondicionalmente para su adulto, incluyendo todos los sentimientos de miedo, vergüenza, tristeza, rabia, etc. Este proceso de vinculación sanadora del adulto con su bebé es una parte clave del trabajo con constelaciones. Este abordaje tiene que ver con el trabajo de John Bradshaw, que es el que trabajó mucho con el niño interno herido, centrándolo en el bebé pre y perinatal. Como lo comenta Emerson, dice: es raro que los bebés reciban comprensión, reconocimiento y compasión después de sus traumas prenatales y de nacimiento, simplemente porque nadie sabe o cree que los traumas hayan tenido lugar. Como se ha verificado, los traumas no reconocidos crean desconfianza en los bebés y esto impide el proceso de vinculación. Es instructivo observar el nivel y la profundidad de la vinculación en los bebés que no han sido traumatizados o cuya traumatización se está viendo y reconociendo. El adulto de hoy es quien puede reconocer ahora el trauma del bebé que fue. Cuando entra en contacto con su dolor, cuando lo reconoce y lo acoge tal como fue, libera el trauma y puede crear con su bebé interno un vínculo amoroso y sano. En las constelaciones se puede ver claramente cómo el representante del bebé expresa felicidad y se siente reconfortado cuando es visto y acogido por su adulto. Cuando se produce este movimiento amoroso entre el adulto y el representante del bebé, los demás representantes muy a menudo se relajan y entran en sintonía con ellos. Eso facilita que la persona pueda acoger y asentir a las circunstancias de su guión natal. Y de hecho, acoger es una palabra clave. El paso siguiente a entrar en contacto con el dolor es acogerlo. Cuando la persona acoge las emociones negadas, cuando las abraza, éstas se integran y se liberan. En las constelaciones se usan las constelaciones, digamos, para explorar en la psique.
entramos y miramos en el mundo del bebé que llevamos dentro, representando y configurando sus elementos, emociones, creencias, imágenes interiorizadas. Cuando hubo un trauma, este mundo está hecho de sensaciones y representaciones congeladas, porque a diferencia de la memoria sana, que es evolutiva y cambia, la memoria traumática es una memoria congelada. Como podríamos decir, como lo dice de apellido difícil, Cyrulnik, esa memoria rígida me mantiene prisionero del pasado, así que no puedo adquirir nuevas informaciones que me permitirían cambiar la percepción que me hago de lo que me ha sucedido. Entonces, entrar en este mundo de nuestras primeras memorias es un poco como adentrarnos en un bosque encantado, donde tendremos que deshacer los hechizos. Al estar en contacto con el dolor, permitiremos que las imágenes congeladas se derritan y se muevan, y que nuevas informaciones puedan integrarse para cambiar la representación. Si la persona quiere y puede emprender este proceso, entonces pasa a ser sujeto, ya no objeto, de su historia y puede darle un sentido. Perdón, ¿eh? En la experiencia de las constelaciones, suceden en muchas ocasiones potentes procesos de liberación del trauma. A veces no se puede entrar al bosque encantador. Es el caso cuando la defensa de la parte protectora todavía es muy fuerte, así que hay que respetar esto. La protección fue necesaria para el bebé y a veces lo sigue siendo, y podría ser contraproducente y peligroso forzar este paso. Así que acompañamos a la persona hasta donde ella quiere y puede. Bien. Perfecto. Bueno, esto en cuanto a lo perimetral. Muchos consultantes están literalmente en el lugar de otros que han muerto antes de tiempo o no habían estado presentes emocionalmente. Por eso era necesario cambiar el procedimiento y pedirle al consultante que antes que nada se colocara a sí mismo y al familiar afectado en relación mutua, y que después, en un segundo paso, se colocara él mismo en el lugar de ese familiar para experimentar la diferencia. Algunos consteladores utilizan este procedimiento para averiguar cómo se siente ese miembro de la familia en relación a los otros miembros que aparecen en la constelación. Sin embargo, esta información no es tan importante como la cuestión de si el consultante siente una cierta familiaridad, si reconoce como propios los sentimientos que le sobrevienen en ese lugar. Si conoce ese lugar, es un indicio de que inconscientemente estaba identificado con ese destino ajeno. Con este procedimiento podemos constatar que los consultantes tienden a sustituir o representar a personas de la familia que han sufrido, por ejemplo, el padre del padre caído en la guerra, el hermano menor de la madre que se ahogó cuando se estaba bañando. El consultante estaba en el lugar de esa persona, se había metido en su piel. No era raro que un hijo incluso sustituyera a varias personas por amor a sus padres. Y eso evidentemente le impide estar presente en su propia vida y ser sí mismo. Por eso es tan importante, y nosotros hablamos tanto de tomar a los padres para desprenderse de ellos. Por ejemplo, nos vamos dando cuenta en las constelaciones que a causa de tales identificaciones inconscientes, los consultantes no pueden desvincularse de los padres. Por un lado, les hacen reproches y rechazan su comportamiento,
y por otro lado se comportan como ellos. La hipótesis que podemos formular a raíz de esto es que los papeles adoptados al ocupar el lugar de un padre fallecido o de una pareja ausente les impidieron ser realmente niños o hijos, tomar y honrar de los adultos lo que a pesar de toda la confusión era valioso, y en lugar de ello permanecieron en roles ajenos, sintiéndose a menudo más poderosos que los padres y al mismo tiempo quedando inevitablemente vinculados a ellos. Así surgió el concepto de la solución. Para desprenderse de los padres, los consultantes tenían que volver a ser hijos, tomando conciencia de los roles ajenos adoptados y abandonándolos bajo la premisa: para ser adulto hay que haber sido niño primero. Al abandonar los papeles que habían adoptado con toda su carga inherente, pudieron empezar a sentirse niños. Y cuando como niños llegaron a tomar a sus padres, pudieron separarse de ellos y hacerse adultos por fin. Cuando nos vemos con este fenómeno, ¿no?, en un consultante que no solo está ocupando el lugar de varios familiares fallecidos en una línea materna, sino que además conoce el lugar de su madre como si fuera su propia casa, como si ella fuera la responsable de aquel lugar, parece algo fascinante y extraño. Pero luego nos damos cuenta de que no es tan raro, sino que es muy habitual. Eran muchos los consultantes que se sentían como si estuvieran en el barco de su madre, e incluso fueran un capitán mejor que ella. Y también se puede observar que a causa de ello, no les es posible estar en su propio barco, y mucho menos gobernarlo como capitán. La suposición de que precisamente porque su capitán se encontraba gobernando una nave ajena, había naufragado aquel barco, demostró siempre ser correcto. Reconocer esto ayuda a los afectados a abandonar los roles ajenos, instalarse en su propio lugar y tomar el mando, aunque sientan en un principio que están haciendo algo prohibido o egoísta. Y siempre se demuestra que esa tendencia de sustituirle a un ser querido a la persona que falta en su vida también marca las relaciones con otras personas, en el contexto privado y en el profesional. Se trataba de patrones cuyos aspectos, su origen y su consecuencia había que descubrir. Para describir y designar cada vez mejor estos fenómenos, se prestaba el término del psicoanálisis simbiosis. Aunque su uso esté ya menguado a raíz de los resultados, ¿no?, de la investigación de la relación del lactante con la madre, la experiencia diaria enseña que hay una relación recíproca entre dos aspectos: la identificación con personas ajenas y la distancia de la propia persona. Y además que ambos aspectos se potenciaban, llegando a generar un círculo vicioso. Se reveló que la causa de esta confusión simbiótica era un déficit de discernimiento entre lo propio y lo ajeno. Pero sin esa distinción no podía haber para el afectado ningún límite entre lo propio y lo ajeno. Y sin ese límite tampoco podía haber un espacio propio en el que el consultante fuera el capitán y el responsable, y que le ofreciera la protección necesaria para conectar con aquello que más le pertenecía, o sea, su self, o su sí mismo, ¿no? Para estar conectado con el propio ser, para dejar de ser extraño a sí mismo y poder vivir de forma autónoma y autodeterminada, es necesario reconocer su propio espacio y tomar posesión de él. Esto significa que la persona en cuestión marca sus límites ante otras personas con las que se había identificado erróneamente. Aquí se muestra otro fenómeno. El definir sanamente los límites propios producía a menudo sentimientos de culpa, como si se estuviera realizando un acto egoísta, desalmado, peligroso o prohibido, que desembocaría en la pérdida de la pertenencia y el amor del otro por haberlo traicionado.
Cuando estos sentimientos de abandono inminente y miedo a morir son muy intensos, indican que el origen del patrón está en la primera infancia. La hipótesis es que la prohibición de marcar los propios límites puede entenderse como un condicionamiento emocional adquirido a base de experiencias traumáticas en la infancia temprana. Siendo así, el patrón simbiótico puede ser descrito en términos sistémicos como una adaptación a un entorno traumatizante que no apoya el desarrollo de la autonomía del niño, sino que al contrario, lo bloquea y lo obstaculiza. Entonces, en el trabajo clásico de constelaciones se exploraba los vínculos dañinos del sistema familiar con ayuda de representantes de sus miembros. En el caso de este patrón simbiótico, sin embargo, se trata de un vínculo dañino dentro del sistema interno del mismo individuo. Y para reconocer y disolver este vínculo con ayuda de las constelaciones, es necesario introducir representantes para el self, o bien para el yo adulto y para el yo infantil. Cuando hablamos de self, nos estamos refiriendo a aquello que hace del cliente un ser único, o podría serlo. Dependiente de la atención y el afecto de los padres, el niño aprende a reprimir las partes que rechazan estos. Después, esta puede ser la parte que consigue distanciarse de ellos sin sentimiento de culpa, que sabe defenderse, que tiene una opinión y es capaz de pronunciarla aunque a los padres no les guste. Esta parte corresponde a un aspecto adulto del self o del sí mismo. Pero este rechazo de los padres también afecta a otro aspecto más vulnerable, una parte del self que puede ser débil, necesitada, pero también furiosa, vivaz, alocada o temerosa. Esta característica corresponderían a una parte infantil del self. En las constelaciones se demostraba recurrentemente que el nivel simbólico de la constelación sistémica era adecuado para hacer visible la imagen interna inconsciente de la relación del cliente con otra persona, alcanzando así el nivel consciente. Esta imagen interna a veces era confusa, pero con ayuda de las revelaciones de los representantes, probando a pronunciar ciertas frases y con rituales de desvinculación, se hacía posible aclarar y ordenar el entramado que se estaba viendo. Y paso a paso las confusiones internas iban saliendo a la luz y se iban disolviendo. Muy bien. Entonces, cuando un cliente solicita una constelación sobre la relación con otra persona, por ejemplo con su madre, y constela también sus partes internas, suele ponerse a sí mismo muy cerca de la madre, mientras que a su propio self adulto y su self infantil lo pone lejos de sí. Trabajando dentro del nivel simbólico de la constelación se puede explorar con detalle el motivo de esta distancia del propio self. El límite del cliente respecto a su madre está poco desarrollado. No puede diferenciar bien su espacio del de ella, y así tiende a sentirse responsable de los asuntos de su madre y no de los suyos. Una posible descripción de la confusión simbiótica sería más o menos así. El afectado tiene gran dificultad para diferenciar su espacio y sus temas propios de los ajenos, a causa de una prohibición de marcar límites adquirida a base de experiencias traumáticas. Estas personas tienden a identificarse con otros a la vez que se distancian de sí mismas. En espacios ajenos se sienten responsables y se identifican con temas de otros, en lugar de tomar las riendas de su propio espacio e identificarse con lo propio. Se distancian de su terreno como si fuera peligroso, en lugar de distanciarse de lo ajeno. Pero bueno, esto se puede integrar. Hay un método para integrar al self. Este método se está desarrollando continuamente. Alguien otorga a otros la
atención, dona el sentido y la orientación a la identidad de otras personas que en realidad corresponderían a su propio ser. Vamos a decirlo de otra manera. Introduce al otro en su propio espacio, dejando que ocupe el lugar del propio ser. La desconcertante consecuencia es que entonces se siente incompleto, incapaz de vivir sin ese otro, como si tuviera una prótesis que necesita para existir. Al mismo tiempo, no tiene lugar para su propio ser. La persona extraña que está ocupando lugar dentro de su espacio le está impidiendo vivir su propio programa. Es como un troyano. La estrategia para llegar a una solución consiste en explorar una relación concreta en busca de un patrón simbiótico y, si aparece, irlo disolviendo paso a paso, desprendiéndose de los roles adoptados, devolviendo todo lo ajeno, integrando las partes propias disociadas y finalmente definiendo los límites propios frente a los ajenos. La experiencia nos ha enseñado un determinado orden a seguir y este orden tiene una lógica interna. Este procedimiento podría parecer algo rígido y directivo, pero sorprendentemente siempre conduce a una solución sostenible y bastante rápida. Veamos un ejemplo. De burnout, el burnout, la cabeza quemada, ¿no? Mona, una mujer de unos 40 años, sin hijos, se sentía crónicamente desbordada, estado que desembocó en un burnout del que, a pesar de varias terapias, todavía no se había recuperado. Bien, Mona se siente especialmente responsable de su madre, que perdió a su padre muy joven, y se siente muy conectada con ese abuelo que nunca conoció. En el caso de burnout, siempre se manifiesta un déficit a la hora de poner límites al trabajo. El fenómeno workaholic. Hubiera sido posible corroborar esta hipótesis en una constelación y disolver el enredo. Mona daba indicios de un abuso emocional muy temprano por parte de una madre traumatizada, y esto desencadenó en un patrón simbiótico. Perdón. Entonces el terapeuta propone a la clienta hacer una constelación sobre la relación con la madre. En una constelación se revela claramente que su madre no pudo despedirse de su padre, abuelo de la clienta, y que aún se encontraba en el espacio de este, en su barco funerario. Mona, a su vez, estaba en el barco de su madre, sustituyendo por amor a ella no solo al padre muerto, sino también al self materno. Sentía que su cometido era gobernar aquella nave de su madre. Poco a poco le fue posible irse desprendiendo de roles ajenos y devolver a su madre la carga que no le correspondía. La madre le entregó una piedra que simbolizaba aquello que no le quedaba más remedio que transmitir a su hija. Mona aceptó la carga como un reto gracias al cual podía crecer. Entonces entró en contacto con su propio self y empezó a tomar posesión de su propio espacio, trazando su límite respecto a la madre. Finalmente, al ver que la madre también tenía su espacio y que éste también tenía límites, experimentó la certeza de que definitivamente no era responsable del espacio materno. Entonces la clienta, esa que se llama Mona, dice, después de constelar: la constelación me ha confirmado lo que mi cabeza ya sabía desde siempre, que mi madre estaba dentro del barco funerario de mi abuelo y que yo había adoptado la tarea de capitanear su barco vacío, dejando abandonada mi propia nave. Y por si no bastara con eso, estaba intentando hacerme cargo de otros barcos más, por ejemplo, los de 2 compañeras de trabajo, que a su vez estaban intentando que maniobrara en una dirección determinada. No era consciente de cuánto espacio ocupaba en mí el duelo, el anhelo y la ausencia que mi madre sentía por la pérdida de su padre hasta que los vi juntos en la constelación. El duelo mejoró cuando mi madre, por fin, pudo despedirse de mi abuelo. Así empecé a sentirme yo misma completa y con algo así como un derecho a ser adulta.
y decidir por mí misma, pero también con el derecho de alimentar y proteger a la pequeña Mona, prestarle atención y pasarlo bien con mi Mona. Hasta ese momento yo no sabía que era posible ser adulta y disfrutar la vida al mismo tiempo. Marcar los límites a mi madre, devolverle las cargas que le corresponden a ella y al mismo tiempo aceptar las tareas y los retos inherentes a mi destino me ayudó mucho. Me di cuenta de que tampoco a mí me resultaba tan fácil respetar los límites de otros y de que los he sobrepasado muchas veces sin darme cuenta. Bien. Entonces, bueno, así fue como esta chica, ¿no? Pudo sentirse querida y apreciada, ¿no? El burnout, este que estábamos constelando, era una consecuencia del abuso emocional que sufrió ella de niña por parte de una madre traumatizada. El otro ejemplo es un ataque de ansiedad de una mujer de 40 años llamada Amélie, que escribe: tenía ataques de ansiedad y pánico desde la juventud. En un principio mi médica me recetó unas pastillas, después hice 4 años de psicoanálisis y aprendí a vivir con los síntomas. Pronto se reveló que mis ataques tenían que ver con la enfermedad de mi madre, esquizofrenia. Yo siempre había estado buscando su amor, intentando gustarle, lo cual sencillamente no era posible. Mi necesidad de amor y atención le otorgaban a mi madre un poder increíble sobre mí y mis sentimientos. Bastaba una llamada telefónica para desencadenarme un estrés desbordante. Toda la autoconciencia y autoestima que había conseguido adquirir se derrumbaba en un segundo. Yo sentía que tenía que volver a empezar de cero. Bueno, fue a constelar y dice que, aunque le seguían acosando los miedos, alguien le dijo que era hipersensible y que sentía los síntomas de otros. Al parecer tuve que desarrollar esta competencia para sobrevivir con una madre imprevisible. Hubiera preferido tener la habilidad de sentirme a mí misma y permanecer en mi eje que sentirlo de otros. Bueno, fue la constelación, se le designó un representante para su self adulto, otro para su self infantil y otro para su madre, y lo situó en el espacio correspondiendo a una imagen interna. Y sucedió que no fue capaz de diferenciar bien entre ella, su madre y su niña interior. El terapeuta que conducía la constelación extendió una bufanda entre mi madre y yo, simbolizando el límite, como señal de que estoy completa sin mi madre y ella está completa sin mí. Ya esa imagen me hizo sentir como una traidora. Entonces el terapeuta me propuso que me colocara en el lugar de mi madre y me preguntó si conocía aquel espacio. El terapeuta me explicó que aquel no era mi sitio y que podía abandonarlo. Pero yo sentía que aquello estaba prohibido, aunque al mismo tiempo sentía también que aquel no era mi espacio. Mi sentido común me ayudó a dar un paso y salir de allí, cruzando al otro bufanda límite. Una vez allí, el terapeuta me propuso que pronunciara la frase: tú eres tú y yo soy yo. Tú tienes tu vida y yo tengo la mía. Mi vida puede ser totalmente diferente a como tú te la imaginas, y la tuya también. Respeto la vida que me diste, protegiéndola incluso de ti. Esta última frase fue muy significativa, porque llevaba toda una vida pensando que tenía que conseguir querer a mi madre y llegar a vivir el momento en que las dos nos abrazáramos por fin con amor. Y como no podía, pensaba que algo en mí no estaba bien. Yo quería que ella me cuidara, me hiciera caso, deseaba que se curara, incluso pensaba que si yo trabajaba mucho en mí, ella se iba a curar. Siempre estaba buscando la simbiosis con ella y me sentía responsable de su enfermedad. Increíble. Bueno, la próxima vamos a seguir contando este caso que es muy, muy bueno, para que sepan cómo termina.